amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Amén. Señor, en esta mañana, una vez más, clamamos que sea tu Espíritu hablando en nuestras vidas. Señor, impartiendo una palabra que pueda transformar nuestro corazón y preparar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo para disponernos a andar este año que comienza conforme a tus diseños, conforme a tus planes, conforme a lo que has dispuesto en tu voluntad agradable y perfecta en Cristo Jesús para nuestras vidas. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como digo ahí, estamos comenzando un año nuevo y siempre el año nuevo genera expectativas. Lo decíamos antes de cerrar el año. Termina un año y muchos se evalúan, para muchos se pasó volando, otros clamaban que el año terminara de una vez por todas, y el año nuevo presenta para muchos la expectativa de lo nuevo, la esperanza renovada de lo que Dios quiera traer, y otros no, otros lo viven con frustración, creyendo que es muy difícil que cambie su situación, que cambie su suerte, ¿sí? Que cambie su destino. Y metiéndonos un poco en la idea del mensaje, existen también aquellos que de alguna manera y en forma exclusiva se sienten grandes elegidos, que tienen una autoestima muy alta y que hasta se sienten, así como a mí la varita mágica me tocó de una manera especial, y enfrentan las cosas desde ese lugar, a lo Echarri, ¿sí? El personaje exitoso, al que todo le va bien. Y por otro lado existen aquellos que se ponen el termómetro y están siempre por 35, nunca le da la temperatura media de todo ser humano, y que al contrario se sienten menospreciados, sienten que no tienen suerte, que nadie los elegiría, no se sienten mirados, se sienten frustrados. En muchos casos, por lo que sienten, se predestinan a vivir así, y de hecho así después caminan la vida. Y en muchos otros casos, lamentablemente, el mismo entorno te da ese mensaje, lo refuerza y te convence de que es así. Vos no servís para nada, olvídate, ¿sí? O porque el entorno es parte de la misma idea, o porque te ve a vos así y así te lo hace sentir. Pero yo quiero que esta mañana podamos ver en esta palabra, en este pasaje precioso del libro de Efesios, de la carta de Pablo a los Efesios, verdades tremendas de parte de Dios y que determinan, sí, entre todas una indiscutible, y es la que da título a este mensaje, y es que vos sos el elegido. Vos sos el elegido. Grabátelo y decilo ahora para vos. Yo soy el elegido. Decilo en voz alta, créetelo. Yo soy el elegido. Yo soy el elegido. Yo soy el elegido.
El relato de Pablo comienza, ¿sí?, con una introducción de acción de gracias. Él expresa gratitud al Señor, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Comienza reconociendo y alabando al Señor por sus bendiciones, ¿sí? Y hay algo allá, ahí que quiero destacar. Dice un tal Selwyn, citado por el comentario bíblico Matthew Henry: Dios se revela en esta frase, sí, ahora, y se da a conocer no solo como Dios, sino como Dios revelado con relación a su Hijo unigénito. Dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Otras versiones dicen: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y se da no solamente a conocer en esa relación con su Hijo unigénito, y no solo como Padre, ¿sí?, sino también como su Dios, pues la encarnación de Dios en el Hijo no agota la manifestación que Dios hace de sí mismo. Y el Hijo es descrito en tres aspectos: con relación a nosotros, nuestro Señor; en su persona misma, Él es Jesús; y en su oficio, prometido por Dios y universal, Él es el Cristo. Tenemos en esta breve frase inicial toda una descripción del Dios que nos bendice, del Dios que derrama sus bendiciones espirituales sobre nosotros. Él es el Dios y es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es además el Hijo, es nuestro Señor, es Jesucristo, es decir, es Jesús, la persona de Jesús, el Hijo de Dios que vino a la tierra encarnando a Dios mismo. Es la expresión de Dios, pero además es el Cristo, es decir, la promesa de Dios de su Hijo encarnando no solamente a Dios mismo, sino al hombre, para vivir sin pecado, para tener victoria sobre el pecado, entregarse en la cruz y resucitar y darnos en Él vida nueva, salvación y redención. Fíjense todas las cosas que están encerradas en esa primera expresión de acción de gracia de Pablo. Y a continuación va a describir entonces las connotaciones, tremendas connotaciones, maravillosas connotaciones que tienen esas bendiciones, que dice, ¿sí?, que las definió, que nos las dio, ¿a dónde? En las regiones celestes. Y yo entiendo dos cosas de esta expresión. Primero, Dios está en el cielo. Segundo, tiene que ver con lo que sigue después, con lo que sigue inmediatamente en el versículo 4. Las bendiciones espirituales con las que Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo estuvieron definidas en el cielo aún antes de que nosotros fuéramos creados. Aún antes de que existiera la tierra, de que Dios hubiera creado el mundo y nos hubiera creado a nosotros, Él ya había decidido bendecirnos con toda la abundancia de su gracia y de sus bendiciones espirituales para con nosotros. Y entonces empieza la descripción. ¿Cuáles son esas bendiciones? Bueno, lo primero es que te eligió. Dice el versículo 4, Dios nos escogió en Él, ¿en quién? En Cristo, antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Esta es su primer gran bendición. Dios, antes de habernos creado, nos escogió. Antes de haber creado el mundo y antes de haberte creado a vos y antes de que pusieras un pie en esta tierra, Dios ya te había elegido, Dios ya te había escogido, y te había escogido con un propósito inicial, y era permanecer delante de Él, en Cristo, santo y sin mancha, es decir, ser como es Él, como es su esencia. Dios es santo, y Él nos eligió para ser como Él. Nos eligió para ser como Él. Tremendo. Imagínate
si Dios no quería bendecirte, que el Dios de todo el universo, creador de todas las cosas, que no tiene principio ni fin, antes de que hubiera creado el mundo y antes de que te hubiera creado vos y de que me hubiera creado a mí, Él ya nos vio y había decidido bendecirnos con toda bendición espiritual, eligiéndonos para ser como Él, santos y sin mancha. Esta elección tiene un montón más de connotaciones. Y entonces sigue diciendo versículos 5 y 6, te eligió, primero dice, antepone esto, por amor, por amor, por amor. El amor se manifiesta en la perfección de Dios sin condiciones. Y entonces no es que te eligió por tus características, no te eligió por tus capacidades, no te eligió por tus cualidades, no te eligió por lo bien que haces las cosas, no te eligió por lo exitoso y obediente que sos a Él, no te eligió porque no tenés errores y no te has equivocado en la vida. Él te eligió por amor. Por amor. Dice en amor. Otras versiones dicen por amor o por su amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Es decir, por amor, en amor, primero te eligió. Y no solamente que te eligió, dijo, ay, quiero que seas como yo. No te eligió para la exigencia, te eligió para adoptarte como hijo. A mí me impacta muchísimo siempre y me produce una admiración tremenda aquellos padres que se deciden a adoptar un hijo, que no lo concibieron, no lo tuvieron desde el principio, pero que tienen un corazón tan grande, tan amplio, tan amoroso, que se disponen igual a albergar en el seno de su hogar hijos que no concibieron, para brindarles todo el amor, adoptarlos como hijos y volcarse a darles ese amor. Y acá hay muchos padres y pueden hablar, de hecho los que tienen mucha más experiencia de paternidad que yo todavía estoy en el enamoramiento idílico de un papá baboso por su beba. Supongo que ya me hace renegar un poco, pero mientras van pasando los años, los hijos te hacen renegar más. Se van convirtiendo en seres independientes y entonces ya no podés controlar sus decisiones. Y muchas de las decisiones que toman no las compartís, no te gustan y hasta te duelen. Pero el amor de un padre nunca está condicionado por las decisiones de su hijo. Y ama más allá de las decisiones, las características, de la forma de ser de su hijo. Porque el amor de un padre no está influido por la respuesta del hijo. El padre es todo amor. Y con ese amor, Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, que es agradable y perfecta. Y dice, para alabanza de su gloriosa gracia. La gracia indica favor gratuito, ¿sí? Gracia indica eso. Algo que se da de gracia es algo que se da gratuitamente, sin merecerlo
y sin haber hecho méritos y haber cumplido con requisitos. Esa gracia es algo inmerecido, es un favor gratuito, ¿sí? Un regalo inmerecido que alguien da. Y Dios nos dio la inmerecida gracia de ser adoptados en Cristo como sus hijos, para alabanza, es decir, para reconocimiento de su gracia, de su amor, de su disposición inmerecida de darnos. Él nos adopta como hijos, siempre en su amado, en Cristo Jesús. Lo tercero es que, según dice en el versículo 7 y 8, Él te eligió para derramar abundantemente sobre tu vida todas las riquezas de esa gracia. Así lo dice el versículo 8. Dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Dice antes, conforme a la riqueza de su gracia. ¿Qué es lo que nos dio al principio? Versículo 7. La redención mediante su sangre y el perdón de nuestros pecados. Es decir, nos eligió, te eligió, para derramar abundantemente sobre tu vida todas las riquezas de esa gracia. Es decir, redimirte en Cristo Jesús, perdonar tus pecados, hacerte libre de estar esclavo, de vivir en esclavitud por tus pecados y por vivir sometido bajo el yugo de Satanás. El Señor, en su infinita y gloriosa gracia, por el propósito de su voluntad, que era salvarnos y reunir, como dirá más adelante, en Cristo Jesús todas las cosas, el cielo y la tierra, es decir, reconciliar la tierra con Dios, dispuso en esa gracia maravillosa entregar su tesoro más preciado, a su propio Hijo. Y acá de nuevo, papá, si tuvieras que describir cuál es tu tesoro más preciado hoy, ¿qué nombre le pondrías? No tengo duda de que ninguno de los que somos papás responderíamos otra cosa que el nombre de nuestros hijos. Y en esa inmerecida gracia, Dios entregó a su Hijo más preciado, a su único, su unigénito Hijo, a su tesoro más preciado. ¿Para qué? Para derramar toda la riqueza de su amor en redención y perdón para libertad de nosotros. Él te eligió para hacerte libre. Y entonces acá hago una pausa para preguntarte: ¿te estás sintiendo libre? ¿O te sentís esclavo? ¿Cuáles son las cosas que hoy te hacen sentir esclavo? ¿Por qué no podés disfrutar en plenitud de las riquezas de la gracia de Dios? ¿Qué es lo que te lo está impidiendo? Si dice la palabra que Dios te eligió para derramar sobre tu vida la abundante riqueza de su gracia. Versículo 9 y 10 dice que Él nos eligió para darnos a conocer los planes que había diseñado en Cristo de antemano. Y no solamente darnos a conocer, sino hacernos parte de esos planes. Dice así: en Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. ¿Cuándo lo había establecido? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Él ya había establecido que nos iba a elegir y que Él estaba dispuesto a dar su Hijo, su tesoro más preciado, para que si el vínculo entre
su creación y él se rompía, fuera restaurado. De antemano, cuando nos diseñó libres, cuando pensó en nosotros y dijo, quiero hacer al hombre a mi imagen y semejanza, y supo que nos daría libertad para elegir, y supo que podíamos elegir andar fuera de su bendición y en desobediencia, ahí no fue un plan B, no fue un plan de emergencia. Cuando Él nos diseñó con la libertad de elegir, también estableció en su perfecta voluntad un plan para reconciliar y reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Y Él no solamente que nos da a conocer ese misterio, sino que nos quiere hacer parte. ¿Por qué? Porque nos hace parte de su plan, nos hace parte de su familia y nos involucra en su proyecto, que es establecer su reino, así como en el cielo, también acá en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Cristo es el Rey, Cristo es el Señor, todas las cosas en Cristo, es decir, establecer el reino de Cristo en medio nuestro, conectado con el cielo. No es que vino a establecer otro reino en la tierra, vincula y une el cielo y la tierra en un solo reino y con un solo rey. Y sigue diciendo, versículo 11, que te eligió para hacerte heredero, porque en su voluntad perfecta, por la cual te predestinó en Cristo, incluía con Él todas las cosas. Si somos hijos, entonces nos convertimos en herederos de su gracia, en herederos de su bendición, en herederos de sus promesas, en herederos de sus riquezas. ¿Recuerdan cuando hablamos de Filipenses 4 al final del mensaje acerca de la pasión? Hablamos de que cuando aprendíamos a buscarle a Él, el título era Dios de respuestas versus respuestas de Dios. Y dijimos que Dios suple todas las necesidades de los que le aman, no conforme a nuestras riquezas, sino conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, dice Pablo. Filipenses 4:19 dice, mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él te hizo heredero. Si no estás gozando de sus riquezas, es porque todavía no has asumido tu condición de heredero y de partícipe de la mesa de tu papá. Y si querés saber cómo se hace eso, no lo voy a predicar de nuevo, pedir a los chicos la grabación del mensaje de ese domingo, ¿sí? Si no recuerdo mal, fue el domingo 11 de diciembre, y si no, busca el boletín y léete ese mensaje, Dios de respuestas versus respuestas de Dios. Pero Él te eligió para que seas su heredero. Y termina diciendo así, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje, y acá me detengo, porque habla de nosotros y de ustedes. Pablo viene describiendo una elección y una realidad particular, pero le está escribiendo a los efesios, y los efesios eran gentiles. Y en este versículo, en el versículo 12, cuando dice a fin de que nosotros, ese nosotros está refiriendo a los judíos, que primeramente esperábamos en Él, que hemos puesto, dice que ya hemos puesto, es decir, otras versiones dicen que esperábamos, es decir, que ya estaban con su sintonía puesta en la esperanza de que vendría el Mesías. Los judíos, ¿sí?, fueran para alabanza de su gloria, es decir, vino Cristo y los hizo herederos, los hizo parte y confirmó, ¿sí?, que esa esperanza no era una esperanza vana, no era una esperanza falsa, y los judíos glorificaban a Dios, en ellos se cumplía el propósito y el tiempo de Dios. Pero dice,
en Él también ustedes, es decir, los gentiles, y nos alcanza a nosotros cuando oyeron el mensaje, cuando oímos el mensaje, cuando participamos de un mensaje que no era nuestro porque era de los judíos, pero que Dios en su infinito amor nos hace parte y nos había hecho parte desde antes de la fundación del mundo. Dice, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido, que dice en la versión Reina Valera, es las arras, es decir, es la garantía, es quien garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Dios te eligió porque te amó para ser como Él, santo. Te eligió porque te amó para hacerte hijo. Te eligió para hacerte libre, redimiéndote, perdonándote por tus pecados. Te eligió para hacerte conocer el misterio de sus planes y de su voluntad y hacerte parte de ellos. Te eligió para hacerte heredero y te dio garantías de su elección, dejando a su Espíritu Santo para que todos aquellos que creemos y hemos aceptado esa elección y nos hemos entregado a Cristo porque en Él vivimos esa elección, tengamos garantías de que Dios es un Dios fiel y que Dios cumple y que este camino en el Espíritu Santo con su guía nos lleve a vivir bajo los efectos de esta elección. Y entonces algunos dirán, pero ¿por qué entonces vamos a buscar del Espíritu Santo si el Espíritu Santo dice Pablo que cuando creímos ya no selló? Es verdad, todos aquellos que hemos creído tenemos al Espíritu Santo. Pero ¿sabes qué? Esta tremenda descripción muestra con claridad el carácter, el deseo y la acción de Dios, que te expresa, sos el elegido para vivir bajo las riquezas de su generosidad. Pero como todo camino, de a dos, tiene dos puntas. Y hay un trayecto que te toca transitar a vos. Nadie puede vivir bajo beneficios que desconoce que posee. Es decir, si vos no conocés que hay beneficios que te corresponden por ser ciudadano de este país, quizá haya cosas que no aproveches. Si nadie te instruye de que, por ejemplo, si estás en relación de dependencia, tenés una asignación por hijo, y si no tenés trabajo en blanco, tenés la asignación universal por hijo, y no te enseñan cómo, y no te explican que esos derechos vos los podés aprovechar, y que son beneficios que tenés y que te corresponden como ciudadano de este país, por más que los derechos están otorgados para vos, es imposible que los disfrutes y los aproveches. Pero no basta solo con conocerlo, porque si te dan las instrucciones, te cuentan cómo es y estás informado, pero no te haces la cola en el ANSES, no llevas toda la documentación y reunís la documentación que hace falta para aprovecharlo, y si no haces el esfuerzo de ir cada mes a meter la tarjeta ahí en el cajero para extraer el dinero, por más que sepa de los beneficios, no los vas a aprovechar, no los vas a poder disfrutar. De la misma manera, si no conocemos que Dios nos eligió, vivimos fuera de su bendición, pero aún conociéndolo, aún habiéndonos hecho ciudadanos del reino y con el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, si no vivimos, si no transitamos ese camino asumiendo esa condición y viviendo en Cristo como son sus planes y sus diseños para nosotros,
nos perdemos toda esa bendición. Nos quedamos fuera de los planes de Dios para nuestra vida, no porque Dios es infiel o porque Dios dejó de mirarte, sino porque no estás cumpliendo con los requisitos, y no son grandes requisitos, porque Cristo pagó el precio, pero vos tenés que tomar eso y hacer lo propio y decir, me pongo en Él, me someto a Él, para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí, como dice Pablo en Gálatas 2:20. Y entonces lo que ahora yo vivo acá en la carne, lo vivo en la fe del que se entregó y dio su vida a sí mismo por mí. Claro, Pablo es claro al expresar una y otra vez que toda esta elección de Dios hacia nosotros se concreta y se valida en la persona de Cristo. En el versículo 3 dice que las bendiciones espirituales son en Cristo. El versículo 4 dice que nos escogió en Él para vivir como santos y sin mancha delante de Él. Nos predestinó para ser hijos por medio de Jesucristo, para gloria de su alabanza que nos concedió en su amado. En Él nos redimió. El misterio de su voluntad también se manifiesta en Cristo y en Él destinó reunir todas las cosas. En Cristo nos hizo herederos y en Cristo está nuestra esperanza. Y cuando estamos en Él, podemos vivir en plenitud la bendición del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, para terminar, yo quiero invitarte a dos cosas. La primera, y te invito a que cierres tus ojos, David, si me puedes ayudar. Es que una vez más vuelvas a imaginarte la tapa del boletín, pero ahora ya no viendo a Pablo Echarri, sino que te imagines como hijo de Dios. Antes de imaginarte vos como hijo de Dios, imagina un verdadero hijo de Dios. Es decir, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles debieran ser las características y la expresión clara de un hijo de Dios? Una persona victoriosa, bendecida, una persona del Espíritu, una persona que manifiesta la naturaleza que le es propia de la genética de un hijo de Dios. Y entonces te invito a que cierren todos sus ojos ahora, que cierres tus ojos y te imagines ahora sí, vos con esas características. Yo sé de gente, y con dolor me enteré después, y hasta eso me hacía sentir cuántas cosas tenemos que cambiar nosotros, el cuerpo de Cristo. Gente que no ha venido al culto de acción de gracias porque no tenía que compartir en el momento de la comida. Y me dolió tanto saber eso. Me dolió tanto no haber generado la confianza para que pudieran venir igual, y me dolió la insensibilidad nuestra de no darnos cuenta antes que esas cosas podían pasar. Y también sé de gente que no se animó a venir porque sentía que no tenía nada para agradecer. Y pensar en un culto de acción de gracia le generaba conflicto, porque se sienten frustrados y porque se sienten despojados de Dios. Para vos esta mañana es esta palabra: Cristo quiere darte libertad, porque Dios te eligió antes de la fundación del mundo para traerte en Cristo
toda bendición en Él y para derramar en tu vida todas las riquezas de su infinita gracia. Entonces, si vos te has sentido frustrado, si vos sentís que todavía no has podido caminar en esta elección, en esta victoria, y si decís yo no sé cómo hacerlo, te digo, no hay nada que vos puedas hacer, porque es por gracia, porque Dios lo derramó por gracia. Lo único que podés hacer es aceptar el regalo que Dios te hace en Cristo Jesús y decir: Cristo, te entrego mi vida para que ya no viva yo, sino que vos vivas en mí, porque con vos vienen todas las demás cosas y yo me he dispuesto este año a vivir como el elegido. Y si esta es tu oración en esta mañana, y si vos crees que Dios transforme tu realidad y que Cristo venga a hacer nuevas todas las cosas, que transforme tu realidad diaria, tu economía, tu corazón, tu familia, tu cuerpo, tu mente, si querés que transforme tus sentimientos, tu estado de ánimo, yo te invito a que ahora te pongas de pie diciéndole al Señor Jesucristo: Cristo, yo quiero experimentar y vivir esa elección que hiciste por mí. Dios te bendiga, Dios les bendiga. Voy a esperar un momento más. Estaba con inquietud en mi corazón, pero yo les voy a pedir a los que se pusieron de pie que pasen. Demos un paso al frente, creámosle al Señor. Es una expresión de tu decisión. Entonces yo te invito a que pases, Pónganse acá adelante, no hace falta que miren para allá, miren para el frente. Miramos todos hacia el frente. Acá, mirando para acá. Eso, sí, ahí. Yo les pido a los pastores que vengan, porque yo quiero que oremos por cada uno. Es temprano todavía, tomémonos este momento. Juana, también te pido que vengas a orar. Cantamos Walter mientras tanto. Yo les invito a los que están sentados, todavía no terminamos, faltan 2 cosas más y les pediría que nos acompañen en esto. Así que adoremos al Señor, porque el Señor en esta mañana se está presentando acá. Cristo está sanando vidas y está trayendo libertad. Así que unámonos como cuerpo, adoremos al Señor y dejemos que el Señor obre en esta mañana. Que su Espíritu haga lo que tiene que hacer entre nosotros. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación.